Bienvenidos a este podcast sobre la dictadura militar en Argentina. En este episodio profundizaremos en uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, un tiempo en el que miles de personas fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas por el régimen dictatorial que gobernó el país entre 1976 y 1983. A lo largo de este episodio abordaremos diversas temáticas, desde las causas del golpe militar hasta las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, pasando también por la resistencia ciudadana y las luchas por la memoria, la verdad y la justicia. Esperamos que este podcast sea una contribución para mantener viva la memoria de aquellos que lucharon y sufrieron durante la dictadura. También para reflexionar sobre la importancia de defender los derechos humanos y las libertades civiles en nuestra sociedad. Todo comenzó un 24 de marzo de 1976 en la Casa Rosada. Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Galtieri, más las Fuerzas Armadas de la Argentina, iniciaron el golpe de Estado contra el mandato de la presidenta María Estela Martínez de Perón. Al derrocar a la presidenta, este nuevo poder, comandado por el general Jorge Rafael Videla, instaló lo que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Este mismo se caracterizaba por implementar terror sobre la población. ¿De qué manera se aterrorizaba a los ciudadanos del pueblo argentino? Los dictadores en la Argentina, para aterrorizar a los ciudadanos, cometían violaciones masivas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, ejecuciones, exilios forzosos, torturas, violaciones, abusos sexuales, robo de bienes y ataques a las libertades civiles. ¿Cuál fue el mayor centro de desaparición y torturas? Existieron muchos centros de desaparición, pero la Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA, fue el mayor centro clandestino de tortura, detención y desaparición existente durante la dictadura. Se estima que en este lugar pasaron alrededor de 5.000 personas y en la sala de maternidad nacieron alrededor de 34 bebés. Hablando de la ESMA, ¿cuál es el centro clandestino de desaparición más famoso de Resistencia? Las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de la Policía Chaqueña, actualmente conocida como la Casa por la Memoria, la cual visitamos, fueron utilizadas como centro de detención en la zona Juan B. Justo 473. Posteriormente, en abril de 1976, se decide mudar la sede a una casona en Marcelo T. Alvear 32, frente a la Plaza 25 de Mayo. Estas instalaciones contaban de alrededor de 4 pisos, los cuales fueron usadas como salas de torturas y celdas de total seguridad. También contaba con 2 sótanos que eran usados como calabozos para expolíticos. Esta sede fue usada hasta mediados de febrero de 1978. En 2008, el equipo argentino de antropología forense pudo ubicar y confirmar la existencia de los sótanos, reconocidos por los testimonios de algunos sobrevivientes. Uno se encontraba inundado y el otro lleno de escombros. Siguiendo nuestra provincia, ¿cuáles fueron los militantes de la UES chaqueños asesinados y desaparecidos? Los reportados fueron 4. El primero fue Carlos Armando Rolón. Fue uno de los fundadores de la UES. Empezó como militante a los 15 años como delegado de su curso. Era descrito como delgado y de estatura mediana. Sus cercanos lo llamaban Carlitos. También se decía que le gustaba tocar la guitarra y que era una persona solidaria. Su desaparición fue en la estación de ferrocarril de Saladas. La última persona que lo vio fue su hermana, y de ahí no se supo más de él. El otro es Ricardo Alfredo Amarilla. Ricardo cursó el secundario en la número 9, turno mañana, mediante las militancias y las persecuciones. Se tuvo que trasladar a Rosario, donde, durante una pintada del Día del Montonero, fue herido y hospitalizado el 7 de septiembre de 1976, en donde este fue desaparecido. Julio César Rossi, apodado como Lalo, inició la militancia a los 16 años en el Frente Estudiantil del Colegio Maclín. Según lo que se sabe, fue detenido también en Rosario junto a Ricardo Amarilla en el Día del Montonero. Y el último fue Antonio Inocencio Silva. También fue uno de los fundadores de la UES. Sus compañeros lo apodaban el Negro, ya que era el único que trabajaba. Fue desaparecido en febrero de 1976 cuando realizaba un viaje a Rosario. Lo último en verlo fueron sus familiares. Desde ahí no se supo más de él. Siguiendo con el tema, ¿me podrías nombrar una de las masacres en nuestra provincia? Se conoce como Masacre de Margarita Belén a la tortura, ejecución y desaparición de 11 militantes, pero también se data de la información de que hubo más desapariciones en el proceso. Realizada en conjunto con el ejército argentino y la policía del Chaco durante diciembre de 1976 en un lugar cercano a Margarita Belén, Chaco.
La versión de los militantes indicaba que se trasladaba a los detenidos en la Ruta Nacional 11. Habían sido emboscados y algunos militantes lograron escaparse. Sin embargo, por una investigación realizada años después por el CONADEP, demostró que los prisioneros no estaban en condiciones de escapar. Inclusive, según lo que se sabe, un detenido llamado Carlos Zamudio había recibido la visita de su esposa, y en testimonio se supo que por todas las torturas que recibió no podía caminar. Entonces, después de más testimonios que se fueron haciendo públicos, se llegó a la conclusión que fueron transportados en dos camiones militares donde en medio de la Ruta 11 se los fusiló. Algunos fueron llevados a ser sepultados en el cementerio de Resistencia, otros no se sabe el paradero de sus cuerpos hasta el día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre los calabozos y las salas de tortura? Durante la dictadura militar en Argentina, los calabozos eran lugares de detención clandestina donde los prisioneros políticos eran retenidos ilegalmente. Estos lugares eran a menudo sótanos, galpones o casas particulares, donde los detenidos eran sometidos a un trato inhumano y a menudo la tortura para obtener información o confesión. Por otro lado, las salas de tortura eran los lugares específicamente diseñados para infligir dolor físico y psicológico a los prisioneros políticos. Estas salas eran a menudo habitaciones pequeñas y sin ventanas, con paredes acolchadas o canciones a todo volumen para evitar que los gritos de los detenidos se escucharan fuera de la habitación. ¿Qué maneras había de desaparecer a los presos? La manera más conocida fueron los vuelos de la muerte, que funcionaron como método de desaparición y exterminio de los presos de centros clandestinos, los cuales eran sedados, atados de manos y pies, para próximamente llevarlos en un avión hasta el Río de la Plata, donde se los arrojaba directamente al agua. También se encontraba el fusilamiento, en donde a los presos se los ponía contra la pared con los ojos vendados, para posteriormente dispararles hasta su fallecimiento. Bueno, esto fue todo por este episodio. Nos vemos en otra edición de nuestro podcast.